Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de En Voz Alta. Agradezco a mis compañeros conductores, Carlos y Arturo. El día de hoy hablaremos de estas reformas que a nivel federal se están discutiendo, proponiendo, que implican varias modificaciones a la ley. Está la cuestión eléctrica, está la reforma política. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo podríamos entrar a este debate que implica cuestiones económicas, legales, políticas, sociales, Carlos, con estas reformas? Fíjate, maestra, que para contextualizar el ejercicio de la reforma eléctrica, nos tendremos que remitir al sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando una de las 13 reformas estructurales que realizó en aquel entonces el acuerdo, si no me recuerdo que era México, tengo el nombre, pero era un acuerdo que hizo con PAN, con PRD, que inclusive es por firmar este acuerdo es porque Andrés Manuel decide salirse del tema del PRD y propone 13 reformas estructurales, entre las cuales estuvo la eléctrica. ¿Qué le dijo Enrique Peña Nieto a los mexicanos? Vamos a reformar nuestro sistema eléctrico, vamos a permitir que la iniciativa privada, el capital privado, participe en 2 de los 4 procesos estratégicos que maneja la Comisión Federal de Electricidad. Los cuales son generación, distribución, comercialización y hay un cuarto por ahí, sector. ¿Qué es lo que proponía Enrique Peña? Pues vamos a permitir que los particulares generen energía eléctrica y la puedan comercializar. Y el mensaje para los mexicanos fue: todo esto va a hacer que la energía eléctrica sea más barata para los mexicanos. ¿Y cuál es el principal argumento que tiene Andrés Manuel para mandar esta contrarreforma? Que eso de que fuera más barata para los mexicanos, para la mayoría de nosotros, pues simplemente hasta la fecha no se ha alcanzado. Y eso lo interpreta como un gran fracaso de esa reforma estructural al sector eléctrico. ¿Y qué es lo que propone? Dice, bueno, pues volvamos a poner ahora en el fiel de la balanza si necesitamos todavía la inversión privada en el tema de la generación de energía y la comercialización. Y la conclusión es, sí, esta reforma permite que participe el capital privado, sí, pero le da una figura a la Comisión Federal de Electricidad, que es el complemento de la palabra que llamamos como monopolio, que es el monopsomio. ¿Y qué dice esta figura que distorsiona el mercado? En el monopolio, pues hay prácticamente un solo vendedor. En la otra figura hay un solo comprador. Entonces, ahora lo que proponen es que los particulares generen la energía, pero que solamente sea la Comisión Federal de Electricidad la que pueda comprarla y a su vez distribuirla. Un debate más o menos alejado del pueblo de México, porque seguimos esperando que la energía baje. Claro. Si bien con la reforma de Enrique Peña Nieto parecía que no había bajado, sí estaba en camino de que esto sucediera. ¿Por qué? Porque al permitir que los particulares pudieran producir energía eléctrica, en el mediano plazo se esperaba que se volvieran más competitivos o que la propia Comisión Federal de Electricidad se volviera más competitiva y pudiera comprar energía más barata a los productores de la energía eléctrica. ¿Por qué no se vio reflejado de forma inmediata en los recibos de luz? Que seguramente es la inquietud de los que nos están escuchando. O sea, ¿por qué mi recibo de luz simplemente no bajó? Porque hoy todavía la tarifa doméstica tiene una parte de subsidio. Es decir, lo que pagamos por la energía eléctrica no es lo que cuesta producirla y no es lo que cuesta distribuirla ni transmitirla. O sea, no es el costo real. Aplica un subsidio que todos vemos en nuestro recibo como que dice costo de generación de energía. ¿De qué orden es este subsidio? De cerca de 70,000 millones de pesos. Entonces, para que se viera reflejado en los bolsillos de los mexicanos, tendríamos que romper esa barrera. Es decir, hoy cuesta producir esto y nos están cobrando esto. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Un largo viaje en que el costo de producción empezara a bajar para que la tarifa quedara abajo de cómo la tenemos actualmente. Y era un proyecto de mediano plazo. Lo que no veo ahorita en la reforma eléctrica es que esto vaya a continuar o vaya a suceder.
algo que se refleje en el bolsillo de los mexicanos. Simplemente el debate parece ser si vamos a tener el control de la energía eléctrica como Estado o no lo vamos a tener. Perfecto, Carlos. No, pues nos abren más preguntas. Sí, yo agregaría a lo que dice ahorita Carlos, que es, primero, es precio, ¿no? Me parece que es uno de los, digamos, el meollo del asunto, tanto en la reforma eléctrica de Peña Nieto, del famoso Pacto por México. Ya se me está olvidando a mí también, Chele, con esto. Sí, que lo tenía yo muy claro, pues digo, ¿no será el Pacto de la Madrid? No, ese era el Pacto de Solidaridad y Crecimiento Económico. No, Pacto de Crecimiento Económico. No, es que se me estaba confundiendo con el Va por México, pero ese es yo otro. también con este conjunto de partidos, ¿no? Pero entonces, es el tema de precio con la apuesta que hacía el gobierno de Peña Nieto y los aliados que lo apoyaron a aprobar esa reforma. Y hoy un replanteamiento que vuelve efectivamente a hacer a la Comisión, al Estado, bueno, a través de la Comisión Federal de Electricidad, sí, un controlador, un comercializador único. Y bueno, pues le vuelve a regresar esa fuerza con la promesa de que efectivamente bajarán los precios, ¿no? Por otro lado, se habla mucho del tema de soberanía, ¿no? En la producción de electricidad, y a lo mejor hoy viene al caso en este tema de energéticos y otros elementos que tienen que ver con este tema económico. Lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania o en Europa con respecto a la dependencia tan fuerte que tienen ahí es de otro país a final de cuentas, pero que se puede presentar casos similares o con el sector privado o con un país extranjero, ¿no? Y por otro lado hay otro tema que no hay que dejar de tomar en cuenta. Se habla mucho de la corrupción que hubo en la asignación de los contratos, donde ya intervienen hoy los particulares en la producción, en la comercialización de energía eléctrica en México. Yo sí quisiera, y lo he señalado, he tenido oportunidad de escribirlo por lo menos 2 o 3 veces desde que Peña era presidente, no ahorita, porque luego es bien fácil echarle al árbol caído, ¿no? Ya se fue. Yo lo escribí antes de que saliera, es más, creo que llevaba como 2 años. La primera reforma de las estructurales, que son la energética, la de telecomunicaciones, la educativa, y hubo una reforma política, ¿no? Creo que fueron de las importantes, pero en la parte económica, particularmente telecomunicaciones y la energética, había una que tenía que haber salido antes, y era la reforma anticorrupción. Yo tengo claro que fue un gobierno, y creo que todos lo tenemos claro, fue un gobierno muy corrupto, y el problema que argumenta hoy de origen de esa asignación de los contratos, y que lo argumenta el presidente, es que hubo contratos leoninos en perjuicio del Estado, ¿no? ¿Qué consiste esto? Bueno, pues yo te otorgo contratos donde el Estado pierde, económicamente hablando, donde no hay una puja muy fuerte por equiparar condiciones, donde efectivamente el sector privado gane, pero que el Estado no pierde y por lo tanto no pierdan los mexicanos. ¿Y cuál es la razón por la que te haces de la vista gorda? Pues que hay una contraprestación por abajo del agua, y entonces permites que estos contratos se firmen, que entren en vigor y que empiecen a generar, pues sí, perjuicios en términos del sector y perjuicios en términos de los mexicanos, del patrimonio también del país o del patrimonio de la federación. Y creo que ese es un tema donde también hay otra discusión. Jurídicamente no es fácil echarlos para atrás. Se hayan otorgado aún en estos términos, creo que sería más fácil comprobar efectivamente la colusión de funcionarios con empresarios, pero ahora está, que yo creo mucho en ese planteamiento del presidente. Estoy convencido de que estos contratos, en la dinámica que tenía este gobierno de funcionarios con Enrique Peña Nieto, estoy seguro que hubo beneficios para funcionarios y para las empresas extranjeras. Ahora el tema es si esta reforma es capaz de echar para atrás los contratos. Yo diría que jurídicamente no va a ser tan fácil, pero sí tiene esa molestia clara del presidente con respecto a los términos de los contratos. Bueno, y ya hay una ligera o velada amenaza de Estados Unidos y la Comisión Económica Europea. Pues sale Estados Unidos y dice, bueno, si le dan para atrás a este modelo de la reforma, son 10,000 millones de dólares. Sí. Y 2 días después la Comunidad Económica Europea dice, pero míos son 13,000 millones de dólares. O sea, da cerca de 23,000 millones
de dólares a 20 pesos el dólar, quiere decir que le están diciendo a los mexicanos, si le dan para adelante a este asunto, tienen una contingencia de cerca de $500 billion de pesos, cerca de 500 mil millones de pesos en posibles demandas, indemnizaciones, lo que representa la inversión. Y fíjate lo que mencionabas, Arturo, cuando empieza toda la posibilidad de que los particulares produjeran energía, se dio un fenómeno raro y también se dio aquí en Querétaro. La electricidad de un mes a otro subió y los particulares empezaron a comercializarla en los municipios a un precio más bajo que la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ¿dónde está ahí el truco, no? O sea, hacemos una reforma, permito que tú produzcas energía, cuando entre en vigencia este asunto que tú puedas empezar a comercializar, pues qué casualidad que la productora de energía anterior, la subo para incentivar que se te compre. Y es cuando se desata esta vendimia de energía eléctrica, en donde si eras un gran consumidor, como lo es el caso de los municipios y algunas industrias, pues prácticamente la Comisión Federal quedaba de forma, digamos, sospechosa, fuera de la jugada en términos de precio. Y es cuando se empieza a dar este pequeño abuso que hubo sobre la comercialización de la energía eléctrica por esta diferencia en los precios. Desde luego para la industria era mucho más barato comprarle a los particulares que comprarle a la Comisión Federal de Electricidad. Y si me permiten, perdón, y también se me está olvidando un tema, o sea, estamos dejando, creo, un tema bien importante de esta controversia en términos de los que apoyan la reforma del 2013 y los que apoyan esta contrarreforma del 2022, que es el medio ambiente, Charly, también. Claro. Ahí, maestra, el tema. ¿Las energías limpias? Sí, las energías limpias, ¿no? Y el comentario es que si se regresa al esquema de antes, ese es el planteamiento, ¿eh? Yo ahorita les voy a platicar algunas dudas, pero si se regresa al esquema antiguo, entonces sería producir energía con, pues digamos que sucia, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y si se continúa en el esquema actual, dada la infraestructura que tienen las empresas privadas, tanto las que aportan a la red como la que le venden a los corporativos, pues entonces tendríamos producción con metodología y con elementos limpios, ¿no? Eólica, solar. Y bueno, ese es el otro de las discusiones, ¿no? Si es la contrarreforma significa producir de manera sucia energía, ¿no? De verdad, mire, yo creo que si se compran todos los argumentos como tal, pareciera que la ideal es poner en manos de particulares, ¿no? Y ya dejar o sacar de la jugada al gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad. Hay un caso bien emblemático y en 2 etapas, y es la privatización del sector eléctrico en California, que ahí se hace a nivel local. Y de verdad fue todo un caso que tronó. Se da la reforma en el 95, también fue un proceso de cabildeo muy fuerte en California en las cámaras, ahí que es bicameral en lo local. Hubo apoyos muy fuertes de particulares para el cabildeo, inclusive apoyo a campañas, que allá es un apoyo transparente y abierto. Y hubo un punto donde apenas a los 5 años ya el gobernador estaba demandando el gobernador Gray Davis, no, creo que fue demócrata, estaba demandando ya a las empresas productoras de electricidad por manipulación de precios en el mercado. Fíjense, o sea, es decir, porque había una colusión secreta para fijar precios en perjuicio del consumidor. Y luego, peor, le quebraron algunas, entonces dejaron de proveer justamente electricidad. Esto se volvió a repetir con un monstruo que se llama PG&E en 2019, octubre del 2019. Estamos hablando apenas hace 2 años, un poquito más de 2 años, donde también hubo uno de los apagones más fuertes que se registran en la historia de California, con otros 2 elementos, ¿no? Primero, la situación de una empresa que tenía problemas de manejo económico interno y que había dado más de $4 billones de ganancias a sus accionistas y repartido millones de dólares a sus directivos, pero había sacrificado por esas ganancias y por esa repartición, había sacrificado mantenimiento
e inversión en las plantas de producción. Entonces, el debate es mucho más de fondo. A mí lo que luego me desespera un poco es que se polariza tanto en esta época en México, que es blanco y negro. Yo estoy convencido que hay que analizar, por supuesto, los argumentos de quienes están en contra de esta contrarreforma. Yo creo que vale mucho la pena analizarlos, pero no hay que dejar de observar los argumentos que hace el gobierno de la conveniencia de que el Estado mantenga un control importante en las distintas áreas que tienen que ver con la generación, producción, distribución, comercialización de energía, para efectos también de garantizar lo más importante, que exista la energía, que en este caso la electricidad, porque si no, pues este país, como cualquier otro, pues no tendría viabilidad, ¿no? En ese sentido, Carlos, tú decías, había una cierta tendencia en que podría haber bajado los costos al consumidor. Parece ser que, bueno, obviamente las dos propuestas tienen sus ventajas y desventajas. La reforma de 2013 de Peña Nieto, ¿se podría haber mejorado de alguna manera o era necesario una contrarreforma tan radical como la que está planteando ahorita? Fíjate, un dato curioso, cuando empieza toda su... Yo tengo la mayoría de los libros de Andrés Manuel López Obrador y este tema de lo eléctrico no estaba en su agenda. No era algo prioritario, tenía otros temas bastante interesantes para los mexicanos que constituían su agenda. Es hasta que empieza su administración cuando decide empezar a ver lo del tema de la reforma eléctrica y deja pasar sus primeros 3 años en donde tenía una situación más cómoda en la Cámara de Diputados. Y es en este momento en el que se mete en este problema. Yo creo que la reforma era perfectible. Yo comparto 2 preocupaciones con Arturo, y yo citaría el caso de España, en donde sí, ahí no hubo falta de energía, pero el precio se elevó a las nubes por empresas que tienen participación en el mercado mexicano, en el sistema eléctrico. Y la segunda preocupación es que cuando esto pase, si llega a pasar, bueno, seguramente sucederá porque hace unos minutos lo vamos a comentar más adelante, y quizá Arturo tenga más información por su profesión, lo que acaba de suceder ahorita en la Suprema Corte apenas hace unos minutos, que cuando el Estado mexicano se mete en controlar algo y luego no logra el control preciso, meten los subsidios. Y entonces así acaba de suceder como está sucediendo en estos momentos, cerca entre 3,000 y 5,000 millones de pesos que se meten todos los días al tema del subsidio a la gasolina. O sea, y que puede llegar al final del año en cerca de 300,000 millones, según algunos lo pueden pronosticar. Si llega a suceder algo con la energía eléctrica, porque sí hay una cosa que sí sucede, cuando uno analiza el presupuesto de egresos de la Federación o los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad, en este momento no hay forma de hacer inversión en el sector eléctrico. No la hay. Solamente que salía de los recursos públicos que son escasos. Y entonces tenemos que recurrir a la iniciativa privada para que ellos hagan las inversiones necesarias. Pero ¿qué sucede? Pues perdemos autonomía en la generación y nos ponemos en el riesgo de que cuando los precios se muevan, pues inmediatamente las empresas empiecen a recargarla directamente con los consumidores. Contestando tu pregunta, yo creo que era perfectible, era más bien enfilarla. Me parece que podría haber sido, pues a lo mejor reduce la participación de los particulares en la generación de energía. El hecho de que la comisión ahora diga, pues sí, o sea, los particulares pueden hasta un 46% seguir produciendo energía, pero yo soy el único que se las puede comprar. Y entonces yo a su vez la voy a vender. Entonces, esta deformación del mercado pues pone nerviosos a los inversionistas, porque lo que dicen es, pues estamos a punto de que si tú eres el único comprador en un mercado imperfecto, pues vas a fijar el precio. Y entonces es posible que en el futuro el precio que tú fijes no satisfaga mis requerimientos de costos y entonces yo pueda, mi inversión, sencillamente no avanzar, no recuperarla y desde luego cerrar. ¿Era perfectible? Sí. ¿Por qué eligió Andrés Manuel el camino primero hizo un decreto? Y el decreto se lo echaron para atrás. Y luego hizo reformas a la ley de energía, la industria de la energía, ¿no? Y también cayeron cientos de amparos y una controversia constitucional. Y después decide hacer la reforma constitucional. Lo vamos a ver quizá más adelante, pero
parecería ser uno de esos temas en donde él sabía que no tenía éxito, pero como dice Arturo, finalmente polarizan a la sociedad mexicana entre buenos y malos. Nada más que este debate está a días de concluir. Sí, pues a mí no me dejó más que dudas, ¿no? Y el problema no es que me las deje a mí las dudas, porque yo no soy un inversionista en el sector eléctrico. Claro. Yo soy mexicano interesado, por supuesto, en esto, pero el fallo de la Corte hasta antes de que empezáramos el programa había sido de no declarar la inconstitucionalidad, luego es un juego de palabras, no declarar la inconstitucionalidad de la prevalencia en la producción y comercialización por parte de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué quiere decir? Que en principio no se declaró la inconstitucionalidad porque no hubo los 8 votos, hubo 7 votos a favor digamos, de que se declarara inconstitucional y 4 que la ley que emitió ya esta legislatura y que de alguna forma violenta la actual, la vigente que surge del 2013 del gobierno de Peña Nieto, pues 4 dijeron, no, sí es constitucional. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Pues el Estado, de nueva cuenta, un poquito en el limbo en el que vamos a quedar si no se llegara a dar la reforma constitucional en los términos que sea, en los términos que la definan a lo mejor en un consenso entre oposición y gobierno, porque creo que hoy mismo hablaba el presidente de la posibilidad de que sí se tuviera alguna flexibilidad para abrir la puerta a que el PRI pudiera entrar en esta reforma y lograr también los votos necesarios. Pero si no se logra una reforma constitucional y la inversión en el sector, particularmente la inversión privada, va a estar sujeta al caso por caso y te va a implicar generalmente ir ante las Cortes o ir al Poder Judicial, pues sinceramente creo que es el peor de los mundos, ¿no? Ojalá que pues en ese caso sí se lograra una reforma consensada, una reforma que pudiera pues atemperar ahí los vicios que tiene la del 2013, o por qué no, que encontrara algunos esquemas novedosos, no sé, tiene la reforma, es que se pasa el tiempo rápido, ya tiene 9 años. Sí. No sé si hubiera algo nuevo, diferente, algo que incluir, que le hiciera mejor, más, no sé, más atractiva, ¿no? Pero bueno, pues por lo pronto, a este momento, pareciera ser que seguimos en el limbo, ya veremos qué pasa en el Congreso, si hay una reforma, y entonces pues si una reforma constitucional pues ya vendría a dejar, me parece, sin efectos prácticamente cualquier decisión que se haya tomado en la Corte el día de hoy. Pero bueno, pues estamos veremos, estamos un poquito en el aire para mi gusto. Pero fíjate qué es lo que puede suceder jugándole a las proyecciones. Ajá. Imagínate el sector empresarial, ahorita diciendo mi inversión está en juego. Su esperanza hoy yo creo que estaba en la Suprema Corte. En este juego de palabras donde hay un limbo jurídico en donde dicen, bueno, no tuve los votos para declararla inconstitucional. ¿Sí? Recordemos que lo que están resolviendo es una controversia constitucional presentada por la Comisión Reguladora de Energía. No están resolviendo los amparos que interpusieron los perjudicados por la reforma. Entonces, al ser una controversia, bueno, dicen, sí, no tuve los votos para declararla inconstitucional. Entonces, ahora, ¿qué es lo que supongo que va a suceder? Pues los inversionistas que están afuera con su dinero ya metido en estos proyectos van a tener 2 caminos. O irse por la vía del amparo, pero ahorita los jueces de distrito y los colegiados, pues, ¿qué están pensando? Dicen, bueno, pues la Suprema Corte no está convencida de que sea inconstitucional. Entonces, imagínate, Arturo, cómo va a impregnar eso las resoluciones de la estructura burocrática del Poder Judicial que resuelven estos temas en los juicios, los amparos o los colegiados. Entonces, me parece que ya dieron un norte. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿O cómo se puede estar moviendo el agua, no? Pues que estos empresarios se acerquen al PRI y que le digan que esas cosas pasan. Dice, bueno, ya perdí en la Corte. Entonces, de que se quede como está, mejor apostémosle a hacerle algunas reformas a la del presidente de la República y vamos por la reforma constitucional y podremos estar viendo en próximos días que salga una reforma efectivamente constitucional en una mezcla entre Morena y PRI, el PRI levantando la mano diciendo
me compraron la idea de lo que yo estaba proponiendo, que hay una sola partita de la reforma del PRI que sí me agrada, y que es el tema de bajar el costo del alumbrado público. Eso le va a ayudar mucho a los municipios, ¿no? Y otras cosas que trae buenas, pero por ahí pudiera estar la jugada en el cual sí saquen la reforma, le pongan sus matices y que sea un sector importante del Partido Revolucionario Institucional el que lo haga. Y la otra es que no pase. Y entonces no hay reforma constitucional, entonces los empresarios van a seguir por la vía judicial y cada asunto se va a litigar por separado. Y además, desafortunadamente, ahí, Carlos, no, pues sabemos que la justicia en la realidad pues no es pronta y expedita, ¿no? Entonces, estas inversiones que terminen por irse a un juicio, pues no van a tener la celeridad que se requiere muchas veces en este tipo de decisiones de inversión, y por eso creo que es el peor escenario. Yo creo que va más por donde tú lo comentas. Y luego hay otro tema, bien importante, que está por decidirse, que lo comentábamos hace rato, pero que ya no nos alcanzó el tiempo para ver, se va a tardar unas horas, porque hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que tiene que ver con la parte ambiental en torno a la ley que está ahorita en controversia ahí en el Pleno. Entonces, bueno, pues habrá que ver si este segundo fallo, qué efectos tiene también para lo que toca a la ley que está siendo controvertida, y probablemente al futuro de esta negociación que se podía dar en la Cámara a partir de una línea que tire la Corte, ¿no? Obvio, si se da la reforma constitucional, pues ya no se podría argumentar en un momento dado inconstitucionalidad en el mismos casos, ¿no? Pero bueno, pues sí acabó siendo un asunto donde a final de cuentas creo que lo que no se nos tiene que olvidar es efectivamente que lo que busca es, primero, que tengamos energía disponible, ¿no? Que podamos producir lo que México requiere. Dos, que sea un precio de preferencia accesible, de preferencia más barato, como sí creo que se logró, y ahora sí que honor a quien honor merece. En la reforma de telecomunicaciones se ha logrado tener beneficios en términos de costos, en términos de la competencia. Ahí me parece que se logró. Aquí ojalá que pudiéramos verlo en esta reforma o en la que tenemos vigente, y la producción de energías limpias, y tratar de no meternos en broncas de demandas, porque esas sí nos las van a ganar. Sí, yo creo que en ese sentido sí está complicado. El escenario más esperanzador pues sí sería que se lograra la reforma conciliando estas partes que creo que se pueden salvar en beneficio del ambiente, de las energías limpias y bueno, también del consumidor, ¿no? O sea, que el precio pudiera bajar. Pensándolo, nos queda un minuto. ¿Cuál creen que fue la apuesta de López Obrador al hacerlo ahorita y así, en este momento? Ya mencionabas un poco, Carlos. Yo creo que sí tiene un interés legítimo en no poner en riesgo el sector energético. Eso sí se la compro, se la creo, y también es una preocupación que tenemos todos, pero también le sirvió para seguir polarizando el país, cosa que se le va a acabar. Yo sé que es tema del segundo bloque, pero yo creo que ahí tuvo un interés legítimo y se subió en el tren de mantener a México dividido entre buenos y malos, ¿no? Perfecto. Yo creo que cerramos este bloque. Continuamos, decíamos, son más reformas, o sea, sí implica incluso la política que está por ahí en el tintero, pero que bueno, no está tan avanzada como esta eléctrica, pero bueno, que tienen que ver todo con este proyecto de nación que sorprendentemente a la mitad del periodo parece que está sacando como otras ideas el presidente. Entonces, bueno, vamos al segundo bloque a continuar. Gracias. Continuamos en Voz Alta. Buenas noches, regresamos con esta plática sobre las reformas que está en el gobierno actual. Y bueno, habíamos comentado también la reforma política que se ha hablado, está en el tintero, pero bueno, no hay como tanta información al respecto. No sé, Arturo, en ese sentido. Pues hay algo, se ha dejado entrever algo, se habla de un cambio en la composición del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Con este modelo de elección de los consejeros. Pero también creo que el propio INE ha hablado en otros momentos de que sí es necesaria una reforma electoral, ¿no? Yo, a pesar de que cada que pasa un proceso electoral
pensamos que ya llegamos a la mejor reforma electoral, viene el siguiente y le da al traste y nos damos cuenta que efectivamente tiene todavía huecos, que tiene elementos perfectibles. Y bueno, pues está también la misma revocación de mandato. Yo no sé si en un momento como un asunto electoral importante y que estamos perdiendo de vista. La revocación de mandato no es... Entiendo que quienes no están involucrados en este tema de las reformas y todo el rollo, no es una ocurrencia presidencial para su sexenio. Es una reforma constitucional, digamos que es la primera etapa de esta reforma política, por así llamarla, y que no solamente está a nivel del presidente, sino que ya la obligación existe por parte de las legislaturas locales de que exista también a nivel local para los ejecutivos estatales, es decir, para los gobernadores, ¿no? En términos de la parte, por ejemplo, que yo no sé, Charlie, a lo mejor tú coincides conmigo, creo que hay algunos incentivos perversos que existen en la ley que yo estoy casi seguro que será algo que habrán de discutir, pues este tema de la utilización del dinero, de dónde viene el dinero, y el incentivo perverso al que me refería es, a ver, tú puedes pasarte lo que quieras, así lo entiendo yo, pero si es determinante, es decir, si tu diferencia de votos entre el que gana y el que pierde es menos de 5%, pues te hace un problema y a lo mejor se anula la elección. Creo que ni la pierdes, creo que nada más se anula. Se anula. Pero sí, y el que cometió la falta ya no participa. Sí, ya no participa. El candidato. Claro. ¿no? El candidato. Pero si ganaste por más de 5%, aunque seas el infractor, como ya no hay un principio de determinancia, tú ya fregaste. Todo acaba con multas, si acaso. Entonces, esto es gravísimo, esto es gravísimo, y una cosa que quiero señalar, un grave problema que tenemos en la democracia mexicana y particularmente en la partidocracia mexicana, es que las reformas electorales, las reformas políticas se hacen desde el lugar donde estás parado en ese momento. Esa es toda la visión. Por ejemplo, un caso, segunda vuelta electoral, que ha sido algo que se ha debatido por mucho tiempo, la posibilidad de que si no se obtiene un voto por parte de quien es candidato a presidente, un porcentaje mínimo, te vas a una segunda vuelta con muchos países de Sudamérica, ¿no? ¿Por qué no se ha dado, por ejemplo? Dices, no, es que si pongo la segunda vuelta, a ver, déjame ver cómo están los demás, cómo está el partido dominante. No me conviene. No me conviene. Entonces, es a la conveniencia del momento. Yo no sé si a algún iluminado no se le ocurrirá decir, ok, que entre en vigor, digo, Sí, en que 5 pase años. un sexenio, caray, por favor, ¿no? Entonces, muchas de estas cuestiones, desgraciadamente, se legislan. A ver, ¿qué van a decir ahorita? Yo pensaré que en esto que comento de la determinancia, ¿no? De que te excedas de los gastos y que muchos gastos vienen de gobierno o se operan de gobierno. Van a decir, caray, no, ahorita a lo mejor ya no le conviene a Morena, ¿no? Porque tiene ya muchos gobernadores, igual no nos conviene. O viceversa, ¿no? A lo mejor otros van a decir, no, porque yo tengo muchos municipios, sí me conviene. Entonces, en la lógica de la conveniencia personal, pensando en la inmediatez de la elección del 24, pues yo no veo que vaya a haber gran modificación en términos de fondo con respecto a las elecciones y particularmente con uno de los temas más graves, que es la utilización de los recursos públicos y que sigue sucediendo y no para porque el instituto no tiene las capacidades de vigilancia. Y eso y muchas otras cosas más que están en torno a esta situación. Pero lo que ha planteado, y hasta aquí me quedo y luego le entramos a esta posibilidad de que los consejeros sean electos, propuestos por los poderes y electos por los ciudadanos, bueno, pues ese es otro tema, ¿no? Oye, yo creo que sí hace falta, y ya iba tarde, Sí, ya va la tarde. reforma política. ¿Por qué? Porque es tradición del Estado mexicano. No sé si te acuerdas, Arturo, Carlos estaba muy joven, pero antes era, cambiaba un gobierno y convocaba una reforma del Estado. ¿Sí? Sí. Aquí en Querétaro vivimos varias y ya hasta casi puedo decir que las extraño, ¿no? Porque en la reforma del Estado metían una serie de cambios a las regulaciones que le daban la bienvenida al nuevo gobierno. Desde creo que Francisco Garrido no se hace en Querétaro una reforma del Estado. Pero una de las partes principales de la reforma del Estado era
pues que la oposición decía, oye, el modelo sobre el cual competimos es perfectible y entonces le vamos avanzando. Y se hicieron grandes cambios en el pasado en las reformas electorales. Me parece que esta ya iba tarde o ya va tarde y hay cosas bien importantes que hacer y ya vamos contra el tiempo porque no todas las reformas tienen que estar en un periodo perentorio antes de que inicie el proceso electoral, que ya tendrá que ser en septiembre del 2023. O sea, estamos a cerca de 15, 16 meses en que este asunto prácticamente con la normatividad se vuelva inamovible. ¿Qué cosas me gustaría ver en la reforma electoral? Más allá, que ahorita vemos lo del tema de los consejeros, lo que decía Arturo, la segunda vuelta, me gustaría ver los gobiernos de coalición. O sea, estos gobiernos, que en aquel momento proponía una iniciativa Mario Fabio Beltrones, donde dice, bueno, pues ya ganaste, sí, pues entonces la generosidad viene del que gana. Y entonces se reflejan en los cargos ejecutivos una conformación plural, y el que gana no gana todo, y el que pierde no pierde todo. Y no veríamos estos ejercicios de rebatinga en donde una vez que gana el Ejecutivo un partido político, a todos los demás los corre o no los junta, y entonces desde afuera se le empandillan y le permiten y le dificultan ahí la posibilidad de gobernar. ¿Qué me gustaría? Que se transparentara el uso de los recursos de los partidos. Y que se dejara de hablar de los plurinominales como algo, y a lo mejor aquí vamos a entrar en controversia con muchos de los que están escuchando. Yo sí creo en la figura plurinominal. O sea, como una figura que corrige la forma imperfecta en la que se eligen los diputados y senadores de mayoría. A lo mejor en el Senado podríamos cuestionar cerca de algunos de ellos porque finalmente no representan, la figura del Senado es otra figura política, pero en el caso de los diputados hacen que esto sea más o menos acercable a la proporción de votos que tuvieron los partidos políticos. Nada más quiero dejar la siguiente reflexión. Si hoy de un plumazo en la elección del 2021 hubiéramos desaparecido los 200 plurinominales, Morena tendría el 75% del control de la Cámara, teniendo el 49 o el 40 o el 45% de los votos. Estaría sobre representado. Y algo que me gustaría que también se regulara es esta figura nueva de que ahora te pido, si eres de mi partido, por favor medio ponle pausa a tu militancia, vete a ser candidato por aquel partido, hacemos la coalición, te metes con esa marca, pero ya estando en la legislatura, eres mío. ¿Sí? Y entonces esa es una forma, en materia fiscal le llamamos elusión fiscal. O sea, no termina siendo un delito porque le diste la vuelta a la, a la norma. Aquí ya encontraron la forma de darle la vuelta a los niveles de sobrerepresentación que tienen los partidos políticos en los órganos legislativos, con toda la perversidad que eso tiene. O sea, yo nada más pongo un ejemplo. Ahora que se hizo la ley de disciplina financiera, antes la deuda de los estados la aprobaban con una mayoría simple en las cámaras locales. Y después la ley de disciplina dijo, bueno, pues para que haya un control, pues que sea mayoría calificada para que requieras 1 o 2 diputados de la oposición. Con esta perversión del sistema, en donde hago una coalición y mando a mis militantes a ser candidatos por otros partidos, pues ahora ya tengo 17, ¿no? O ya tengo 18, ya tengo 19, y le doy la vuelta. Y lo mismo hizo Morena en el Congreso de la Unión. ¿Cómo podemos generar los mecanismos para que no se creen mayorías artificiales y sobre todo la sobrerepresentación de una fuerza política, cualesquiera que éstas sean? Perfecto. No, yo coincido totalmente con lo de los plurinominales. Yo creo que, y da tristeza que partidos pequeños que vienen de minorías quieran quitarlos cuando realmente lograron la representación y lograron estar en algún momento siendo plurinominales, ¿no? Entonces sí, yo creo que esa discusión tendría que salirse, que hay cosas más importantes de esta reforma electoral política. Pero no sé, Arturo, si estamos siendo muy optimistas y tal vez se va a quedar, además de que, como dice Carlos, nos queda un año, se va a quedar en una reforma chiquita. ¿Qué pudiera pasar? Yo creo que depende que se incluya, ¿no? Por ejemplo, a ver, un solo tema que pudiera ser la segunda vuelta es una gran reforma. O sea, independientemente que solamente sea un artículo, ¿no? Literal, un inciso dentro de un artículo, ¿no? Creo que sería un gran cambio al modelo de elección, no solo presidencial, porque a lo mejor podría bajarse también a las entidades, en el caso de los gobernadores o por qué no hasta de los alcaldes, ¿no? El gobierno de coalición sí está, Charlie, sí finalmente sí la brincó en la reforma creo que fue del 14, y sí ya está de alguna forma constitucionalmente regulado la posibilidad de hacer estas alianzas de coalición. Los pluris, pues ha sido un poquito la satanización como la deuda, ¿no? Y yo veo que
los legisladores, producto de estos señores que llegan, también señoras que llegan, productos de una inercia que no saben ni cómo llegaron, hay dos cosas que generalmente hacen. Pues, como no saben hacer nada, dicen, pues a ver, vamos a meter lo de quitar los pluris para que quede bien, ¿no? Esa es una. Y la otra es subirle penas a todo. Los legisladores, varios, no todos, por supuesto, hay unos con mucha capacidad, gente muy admirable, pero hay en lo local y en lo federal, que una de sus grandes maravillas también para quedar bien con su electorado es subirle las penas a todos, a todos los delitos que suenan en ese momento, con la incomprensión de que no tiene nada que ver con la pena, con la persecución. O sea, desgraciadamente no está vinculado. Lo que está fallando es precisamente o la prevención o la persecución y no necesariamente la pena. Si hay una tasa tan baja de impunidad, tan alta, de impunidad, pues ¿qué te da la pena si nunca te van a agarrar, ¿no? En el caso del Senado, sí creo que es urgente el tema de la reforma para eliminar la lista plurinominal, porque hay que recordar que ahí sí se rompe el pacto federal. Ahí sí hay un tema muy de fondo constitucional. ¿Por qué? Porque el Senado es la representación de la igualdad de las entidades y la Cámara de Diputados Federal es la representación poblacional. Por eso en la Cámara de Diputados sí hay estados que tienen mucho más diputados que Querétaro, por ejemplo, ¿no? Estado de México, Puebla, Veracruz tiene más que México. Pero a ver, entiéndele por qué, lo digo con cariño a mis amigos de Michoacán, porque en el sexenio pasado, que justamente venían las pluris electas por el presidente Calderón, que era de Michoacán, ¿por qué había tantos senadores de Michoacán? ¿No? Y seguramente también de Ciudad de México también había más que de otras entidades que forman este pacto federal. Y pues a final de cuentas, entonces ahí ya no atiende al principio histórico. La razón de hacer esta barbaridad, creo que fue en época de Zedillo, que tuvo muy buena Zedillo, ¿no? La Corte, por ejemplo. Pero esta fue una barbaridad jurídica, constitucional, histórica, que creo que también debería desaparecer, pues para efecto de lograr de nueva cuenta que haya igualdad en la representación de los estados y la Ciudad de México en el Senado de la República. Perfecto. Carlos, esta cuestión de la elección de los consejeros, ¿tendría que ver como por cierto roce que ha tenido el gobierno con el INE? Yo creo que fíjate, Andrés Manuel, bueno, pues es un gran comunicador. Y siempre en la película vigente pone los cortos de la que sigue. ¿Sí? Es como si casi se va a acabar esta película, pero no se vayan, porque en el Inter te pongo los cortos de la siguiente batalla. Él ya sabía que en esta semana se iban a acabar grandes debates. Uno, pues es el tema de la revocación del mandato. O sea, eso concluye y el próximo lunes estaremos viendo qué es lo que comenta. Dos, la ley de austeridad republicana, que también acabó el debate y dijo, bueno, no pueden ser 10 años la inhabilitación de facto que te daba para trabajar en iniciativa privada una vez que dejaras un alto cargo del gobierno federal. Y 3, la reforma eléctrica. Entonces, bueno, se me acabaron los 3 grandes temas para dividir el país entre los buenos y los malos, entre los chairos y los fifís, o los chairos y los, ¿cómo? Bueno, le llaman diferente. Conservadores y liberales. Conservadores y liberales, los que están en la 4T y los que no están conmigo, en general. Y entonces pone el corto de la siguiente película, y la siguiente película dice, vamos contra el Consejo General del INE y contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los que hemos estado del lado de la elaboración de leyes, hay ocasiones en que sabemos que vamos a enfrentar un tema de negociación y le pones grasita a la ley. O sea, grasa, ¿qué significa? Aquellas cosas que le pones tú a tu iniciativa que después estás dispuesto a sacrificar para llegar a un acuerdo con la oposición. Entonces me parece que la iniciativa que va a mandar, que yo creo que sí la va a mandar, porque el señor todo lo que dice, por lo menos sí lo intenta. Lo lleva a cabo. Va a llegar a grandes puntos de controversia. Va a decir, oye, pues que los consejeros los elija el pueblo, que los magistrados del Tribunal Electoral los elija igual la gente. Yo no alcanzo a imaginarme hoy cómo es que esto podría ser. Sí hay cierta perversidad en cómo se nombran, O sea, eso sí. Finalmente terminan siendo cuotas de los partidos, cuota de los diputados y de los senadores, con otro fenómeno. Y he conocido varios, me
me faltarían dedos de la mano para ver gente que ha llegado con un acuerdo político y lo primero que hace es negar al padrino. O sea, eso de que no se considera tanto de que es una falacia decir, bueno, pues yo puse a tales consejeros, yo puse a tales magistrados, eres mío. No, pues al día siguiente yo ya estoy por 14 años y esa sobredimensión del poder, yo voy a durar más que tú. Pues sí, yo para qué te hago caso, ¿no? Claro. O sea, esa figura del control me parece que es a veces una falacia, ¿no? Y entonces yo creo que la va a mandar, va a traer algunas cosas exageradas y finalmente va a terminar siendo una reforma acomodada desde luego a como estén las mayorías. Ahí los partidos de oposición tendrán la posibilidad de incidir en algo, pero también pasa un dato curioso. ¿Por qué en esta fecha? Porque ya están andando las campañas electorales. ¿Sí? Y estos grandes acuerdos que antes se hacían, que yo no sé por qué no ha terminado de unificarse el calendario electoral. ¿Te acuerdas aquella presión que hubo de que, oye, pues nada más hubiera 2 elecciones para no someter al país a las elecciones intermedias que le ponían una gran presión a la política nacional, pero dejaron 6 estados fuera, por ejemplo, que son estos y los que dejaron el año pasado, y así todavía hay elecciones intermedias que le meten ruido. ¿Por qué lo pone ahora? Pues yo supongo que también es porque dice, bueno, este proceso electoral ya está cantado y de los 6 gobiernos voy a ganar por lo menos 4. Sí. Y entonces la oposición ya no tiene nada que pedirme. Si lo hubiera hecho antes, que hubiera dicho el PAN, pues estas gobernaturas son para claro. mí, el PRI hubiera dicho estas gobernaturas son para mí, y a lo mejor no lo hubiera alcanzado gobernaturas para repartir y poder lograr un acuerdo. Lo va a pasar fuera de las elecciones y va a decir, bueno, pues ahorita ya no hay nada que negociar más que el 2024, ¿no? Sí, el tema yo también creo que es un asunto que sube para que hay algo precisamente que debatir, ¿no? Donde claro, hay mucha presión con el INE, que es un caso curioso porque los 2 consejeros que más han mostrado, yo creo que ya de manera, mira, yo reconozco en estos 2 consejeros, Murayama y Córdoba, pues por supuesto formación académica, capacidades, una serie de elementos. Sin embargo, creo que no sé si cayeron de alguna forma en la confrontación y ahora siendo una institución que sí tiene este deber de la imparcialidad y de no jugar aparte, creo que sí ya se han metido mucho en el juego de ser contraparte del presidente y eso creo que fue un grave error. También creo que están jugando su juego y esto no está bien por parte de los consejeros porque ya se van, ¿no? Se van en el 23, pase lo que pase, y me parece que están también tomando algo de protagonismo para que tengan una ficha interesante hacia el 24, porque creo que no están impedidos. Yo me había quedado con la idea que estaban impedidos de participar en el proceso electoral, pero me parece que no, creo que es un año, tiene que haber pasado un año, entonces a lo mejor también están haciendo su imagen y están subiendo el valor de su ficha, pues para mañana que los postule un partido político, ¿no? A mí eso no me parece. Y ojalá que me esté equivocando yo. Ahora, los 2 se van. ¿Qué quiere decir esto? Suponiendo que no avance la reforma que dice el presidente, yo la veo un poquito todavía tanto cuanto inviable, pero lo que sí veríamos es un consejo prácticamente renovado, del que del que dio el triunfo al actual presidente en el 18 a el que llegaría al 24. No creo que habrían sido renovados 6 consejeros, 6 o 7, de un total de 11. Entonces, bueno, pues eso también ya te da una perspectiva de otro grupo de personas haciendo el papel del árbitro. Y en el caso de los magistrados, ahí sí, la verdad, no sé cómo esté el tema de las renovaciones, pero bueno, pues a ver en qué acaba este planteamiento de reforma. Está un poquito extraño esto de la elección de los consejeros, cómo llevarla a la práctica y todavía alcanza para el siguiente proceso. O los organismos locales, ¿no? Que pasaron de ser réplicas de lo nacional a ser centralizado, a desaparecerlos, ¿no? Parecía como un proceso en el cual, pues ahora sí ya viene un proceso en teoría de centralización absoluta, que de facto ya funciona en muchos estados, Cuando la cosa se pone difícil, ¿qué es lo que dice el INE? Pues atraigo el proceso electoral y ese lo decido yo.
yo pues, esperaría yo encontrar la opinión de los gobernadores de los estados para ver qué opinan de que de repente, como dice Andrés Manuel, pues desaparezcan los órganos locales. ¿Qué sigue? Pues también desaparecer los órganos jurisdiccionales que deciden las controversias en materia electoral, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo, la verdad es que da para bastante y bueno, ya tendremos yo creo oportunidad cuando ya esté por ahí las iniciativas de seguir discutiendo esta reforma política, reforma electoral y todas las que se vengan. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.